¿Cómo están? Esto es En Profundidad desde casa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos grabando el programa desde mi hogar por las circunstancias de conocimiento público, por este coronavirus que está impidiendo que lo hagamos en condiciones normales, pero está saliendo en condiciones normales. Tenemos a Lisandro Marona en la producción general, tomando todos los registros del programa, Silvina Bengolea en la asistencia y escenografía. Estamos participando de una experiencia inédita. Así todo, el programa pasado tuvimos muy picantes invitados. El programa pasado, cuidado que el senador radical Migri le mandó un mensaje a Lifshitz y le dijo: en las próximas elecciones, juntos, Frente Progresista y Juntos por el Cambio. Cuando Lifshitz había dicho en una entrevista el domingo en La Capital, que yo le hice, que no era momento para ese frente de frentes. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. Pero más vale que pasen cosas dentro del Frente Progresista y cambiemos, porque si no les va a volver a ganar el peronismo. Ya quedó demostrado. Esto es científico. 1 más 1 es 2. Y estuvo López Molina, ¿se acuerdan? Y dijo: Lifshitz es el jefe político de Angelini. ¿Cómo están en el PRO? Es tremenda. La interna del PRO es la más furtiva, la más difícil además de analizar, porque no es que en el PRO se pelean por cuestiones ideológicas, políticas, no, se pelean porque fulano se lleva mal con Mengano y Mengano con Sutano, pero después Sutano se lleva bien con Mengano. Entonces las alianzas que hicieron para determinadas circunstancias, para otras circunstancias no vale. Rarísimo. Y tiene muy preocupado esto a los popes nacionales de Cambiemos. A uno le llaman y dicen: lo de Rosario, la verdad, es tremendo. ¿Cómo lo van a arreglar? Es el mismo interrogante que yo les hacía entre el Frente Progresista y la gente de Juntos por el Cambio. Pero bueno, eso fue el programa pasado. Hoy también tenemos un programa chispeante. Va a estar la presidenta del Consejo Municipal. A ver, si ustedes piensan que Hapkin tiene un futuro provincial en lo inmediato, ¿qué sería lo inmediato? 2023. Un poquito más largo, para la otra elección a gobernador, uno empieza a ver, ¿y quién serían los potenciales sucesores? Bueno, la primera es María Eugenia Muth, desde el lado del Frente Progresista. Dirá el televidente: pero qué locura, Marona, falta un montón. No, en política, miren, salimos del coronavirus y el año que viene es todo política. Ya lo van a ver. Incluso hasta el propio presidente de la Nación está haciendo política con el coronavirus. ¿O qué se creen que fue eso de el lunes salen todos? Cada uno trata de hacer política. Fernández mira y dice: por el coronavirus 80% de imagen pública. Bueno, va a estar también con nosotros Oscar Cachi Martínez, diputado peronista, uno de los 7 sobre 50. Va a charlar con nosotros de toda la realidad provincial. Y de Iniciativa Popular estará con nosotros la concejala Fernanda Gigliani, para tener una voz que aparece como pro-peronista, pero que no termina de ser peronista paladar negro. Bueno, esta es la propuesta que tenemos hoy para ustedes. Este programa se llama En Profundidad. Seguimos al aire pese a la pandemia. Vamos a consumir publicidad, vamos a hacer el corte y después converso con la presidenta del Consejo, María Eugenia Smoot. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Desde Banco Santa Fe, queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana.
Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Es momento de hacer una pausa. Hoy es mejor quedarse en casa, para pronto volver a encontrarnos y festejar, sorprendernos con nuestra historia y nuestro arte, disfrutar y compartir nuestros sabores y tradiciones culturales. Solo es una pausa para volver a viajar con más ganas. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Y tenemos la oportunidad de conversar con la presidenta del Consejo Municipal, con María Eugenia Smuck, 4 meses aproximadamente en el cargo. La saludo a María Eugenia. De pronto, ¿cómo va la gestión? ¿Te adaptaste al lugar, al rol? ¿Cómo son estos 4 meses? La verdad que estos 4 meses han parecido casi un año para nosotros. Desde que asumimos hemos tenido primero muchísimas restricciones presupuestarias producto de la situación económica en la que se encontraban, yo diría, el país, la provincia y el municipio. Luego una ola de violencia que azotaba nuestra ciudad, que nos obligó a trabajar rápidamente en conjunto con las autoridades de seguridad. Y finalmente, bueno, el shock que implicó para nosotros la diseminación y la aparición en nuestro país de esta pandemia, el COVID-19, que nos obligó a tomar rápidamente medidas sanitarias que tuvieron influencia política, económica y social en la ciudad, que hasta hizo que nos tuviéramos que organizar el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, en comités de emergencia para poder hacer frente a esta problemática. Así que yo diría que fue un curso intenso de adaptación de estos 4 meses, pero lo que más me sorprendió y que quizás me llena de orgullo
fue primero la enorme predisposición de los concejales y concejalas de este cuerpo a trabajar codo a codo con el Ejecutivo inmediatamente, a respetar que es el intendente, en este caso Pablo Hapkin, quien debía conducir las decisiones que se tomaban en un momento como es la cuarentena, que es un momento que ninguna de las generaciones que hoy habitan este mundo ha sufrido o ha atravesado jamás una situación de estas características. Y en eso, digo, me llena de orgullo porque creo que las ciudades son las que mejor se han adaptado, y en este caso Rosario particularmente, a trabajar entre los 3 niveles del Estado de una manera coordinada y a tomar decisiones siempre a favor de la salud de las personas. Y en esto, la verdad, el Consejo Municipal ha tenido un rol muy importante de trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas con el Intendente. ¿Cuál es el rol del Consejo? ¿Cuál ha sido y cuál es el rol del Consejo en medio de esta pandemia? Porque uno decía, y lo dice, es el Consejo con más coloratura política. Hay bloques como en ningún otro lado de distintas referencias políticas. ¿Todos han participado, todos se han involucrado o hubo alguno que falló? Mira, Mauricio, yo creo que el rol del Consejo en esta etapa ha sido ejemplar, y lo digo hablando de todas las fuerzas políticas. Este Consejo ya se había destacado en diciembre, donde logramos, mucho antes de la pandemia, votar por unanimidad varias herramientas normativas que el Ejecutivo necesitaba para poder gestionar en una época de crisis económica, el presupuesto por unanimidad. Pero ante esta reorganización que Pablo, como intendente, ha hecho de todo el Ejecutivo en comités de emergencia, nos dio al Consejo encabezar el Comité de Emergencia Social. Y esto realmente ha sido de una colaboración de todas las fuerzas políticas, no solamente en la asistencia alimentaria, en la llegada que cada una de las fuerzas tenía a las distintas organizaciones sociales territoriales, sino también en la gesta ciudadana que estamos llevando adelante en el Banco de Alimentos, en donde por primera vez hemos logrado, gracias a esta coordinación entre todas las fuerzas que componen el Consejo, más la Universidad Nacional de Rosario, más el Banco de Alimentos, más la provincia y la municipalidad, que en un solo lugar se pueda brindar asistencia alimentaria a más de 1000 comedores de la ciudad. Digo que es inédito porque nunca habíamos podido tener una base de datos común entre todos los lugares que daban asistencia alimentaria, y hoy lo hemos logrado gracias a la enorme participación que han tenido todas las fuerzas políticas para que así sea. O sea que yo diría que hoy podríamos definir al Consejo como cooperación y solidaridad hacia adentro del cuerpo, con el Ejecutivo, con los otros niveles del Estado y entre todas las fuerzas políticas. ¿Hay un acuerdo en el Consejo con sectores de Cambiemos, puntualmente con Roy López Molina? ¿Hay acuerdo con algún sector del peronismo? Digo esto, incluso de Ciudad Futura, a partir de los votos que han logrado para instancias muy cruciales. ¿Esto implica que germina una opción política que puede tener salida electoral o no tiene nada que ver? Mira, esta pregunta me hace acordar a un eslogan legendario de la campaña electoral de Raúl Alfonsín. Más que una salida electoral, lo que estamos construyendo me parece que es una nueva etapa de la ciudad, un nuevo momento de cooperación, de trabajo compartido, de sumar esfuerzos, de encontrar las diferencias, muchos denominadores comunes que ha hecho que trabajemos estos 4 meses atravesando tiempos muy difíciles de esta manera. Es más, en diciembre, a partir de la propuesta de Ciudad Futura de rebajarnos los sueldos, hubo unanimidad en el conjunto de las fuerzas políticas de la ciudad de hacerlo en un momento en que la sociedad quizás no lo reclamaba de la manera que lo hizo durante la pandemia. Y te quiero decir que me parece que esta nueva etapa de la ciudad se tiene que destacar por eso, porque la política, la sociedad se dé cuenta que la mejor manera de resolver los verdaderos problemas de los vecinos y vecinas es poniéndose de acuerdo y de trabajar en conjunto para eso. Desde afuera se observa, o desde el análisis político, más desde adentro, una situación de bastante tirria entre Hapkin, el intendente, y
y Miguel Lifshitz, el ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados. No hay onda. Podrán decir, bueno, no, sí, pertenecemos al mismo espacio, está todo bien. Pero digo, ¿no te sorprende a vos que llevado 4 meses de gobierno de Hapkin, 4 meses de Lifshitz en la legislatura, haya habido chispazos como por ejemplo con la ley de necesidad pública, donde Hapkin terminó alineándose con Perotti? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo diría que más que chispazos hubo diferencias políticas en lo que concierne a la ley de necesidad pública. Nosotros en Rosario necesitamos un conjunto de instrumentos, de ordenanzas, de decretos para poder en una situación de crisis económica estructural gobernar o planificar una gestión, y lo logramos a partir de acuerdos entre fuerzas políticas muy disímiles, y esperábamos que sucediera lo mismo en la provincia. Y si no se lograba, nosotros íbamos a estar a favor de que el gobernador, es decir, el Poder Ejecutivo, tuviera esas herramientas como las pedimos en Rosario, las planteábamos para la provincia. Si hay algo que nos define es que hemos sido coherentes como oposición, como parte del gobierno y ahora conduciendo el gobierno local, de que en momentos en donde hay una situación de crisis económica como la que vivíamos y vivimos, peor ahora durante la pandemia, pero en diciembre ya se percibía, es a un gobierno que está arrancando brindarle esas leyes que son necesarias para poder planificar una gestión. La última pregunta, María Eugenia, es pensando en el futuro, ¿no? Que uno no sabe cuándo terminará la cuarentena, y además acá la cuarentena ha resultado muy exitosa en la provincia de Santa Fe y en Rosario. A eso se debe fundamentalmente los pocos casos, pero bueno, en algún momento se terminará, y cuando se termine, en paralelo se vienen las elecciones. Te voy a hacer una pregunta que me parece es clave para ver el futuro electoral, incluso a nivel provincial. ¿El hapkinismo va a tener sus propios candidatos? ¿Va a buscar una alianza, va a mantener la alianza con el socialismo? ¿Te parece que lo mejor es una interna? Ya sé que me vas a decir, falta una eternidad, ya lo sabemos a eso, pero ¿cuál es tu opinión? Dicho esto, te agradezco que hayas participado hoy en profundidad. Mira, cuando termine la cuarentena vamos a tener una enorme gestión en la reconstrucción de la economía, de normalizar nuestros modos de vida, y la verdad que no hay ni un poco de preocupación ni un atisbo de energía puesto en pensar la cuestión electoral. El 28 se cumplió un año en que ganamos las internas del Frente Progresista, que le pedíamos a los vecinos tener un lunes distinto, y el 29 se cumplió un año de ese lunes distinto, y la verdad que yo creo que oxigenó el Frente Progresista que hayamos ganado las internas. Creo que fue la posibilidad de que ganáramos las elecciones generales. Necesitábamos un recambio, pero así como me emociona acordarme de esas fechas, también me emociona el enorme nivel de compromiso que tiene todo el Frente Progresista y todas las fuerzas políticas en este momento tan difícil que estamos pasando, y el apoyo incondicional a la gestión que estamos llevando adelante. Así que me parece que ya habrá tiempo para ocuparnos de esas cosas. Falta mucho para eso, pero esta vez falta mucho en serio. Y agradecerte a vos por esta invitación. Ojalá esto pase pronto y nos encontremos nuevamente todos los rosarinos y rosarinas para abrazarnos, para encontrarnos, para disfrutar de amigos y familia, y bueno, y para ir en forma presencial a tu programa. Te mando un beso. Pasó María Eugenia Smuck, presidenta del Consejo Municipal. Viene tras el corte, consumimos publicidad, el diputado provincial peronista Oscar Cachi Martínez. Volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe.
Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Hoy más que nunca, tu compromiso suma. Hasta el 4 de mayo tenés tiempo de adherirte a la moratoria provincial 2020. Ponete al día con tus impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Elegí tu plan de pago, contado o en 12, 24 o 36 cuotas y obtené una reducción de hasta el 70% en intereses y hasta el 80% en multas. Administración Provincial de Impuestos. Más info en www.santafe.gov.ar/API. Estudio Jurídico Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás, junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. FESTRAM. Una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Estamos con Oscar Cachi Martínez, es diputado provincial del oficialismo, del peronismo, en una cámara que es hostil. De 50 diputados, 7 solamente pertenecen al oficialismo. Lo saludo al diputado. ¿Qué tal, Cachi? Gracias por estar y le pregunto, en los hechos, ¿la Cámara está funcionando como tal o ustedes como minoría están notando cierta supremacía del oficialismo que los deja fuera de algunos grandes temas? Bueno, con los años yo he aprendido a creer en la cultura del diálogo. Y la verdad es que el diálogo no es solo ausencia de conflicto, como dice el Papa Francisco. Y creo realmente que la Cámara perdió una enorme oportunidad de convertirse en el motor del diálogo de las distintas fuerzas políticas y en ese ámbito nos ganó la delantera el Senado. Me hubiera gustado mucho que la Cámara de Diputados en el mes de enero sesione y trate la ley de emergencia económica devenida en necesidad pública. Lamentablemente eso no sucedió y hubiera sido un gran gesto para toda la ciudadanía y una provincia que estaba económicamente complicada. Bueno, igualmente lo que no resolvió la política lo resolvió el coronavirus y se aprobó esta ley de necesidad pública. La verdad que yo quiero también reconocer al Frente Cívico y Social que votó el endeudamiento de 15.000 millones para poder abordar la crisis de la pandemia, pero me parece que el Frente Cívico y Social está mirando hacia atrás, como que extrañara el poder en el ámbito de la provincia. Y me parece que tiene que hacerlo hacia adelante. Lo demuestra la última sesión que se hizo en el Paraninfo de la universidad. A mí me hubiera gustado una cámara, se lo dije a Miguel Lischi, que sesione por teleconferencias, que haga funcionar sus comisiones por teleconferencia. Eso sería mirar para adelante. ¿Estás conforme, Cachi, con la participación, con la presencia que el gobernador, que el gobierno
le está dando a los distintos sectores del peronismo? Hablo del gabinete y hablo de lo que pasa todos los días. ¿O crees que acá tiene que haber un relanzamiento que contemple más a todos los sectores peronistas, como dicen por abajo algunas referencias? Bueno, algunos sectores están contenidos, otros no. Nosotros tenemos dentro del gobierno Osvaldo Miatelo en la Secretaría de Transporte para aplicar el boleto educativo gratuito. Creo que es un gran reconocimiento no solo a su trayectoria, sino también a haber sido nosotros el espacio que primero planteó el boleto educativo gratuito en el ámbito de la provincia. Creemos realmente que podemos aportar al desarrollo de políticas sociales de segunda generación, como es el boleto educativo gratuito y también lo es el plan Primeros Pasos. La verdad que no parece una buena política social una tarjeta de ciudadanía por 300 pesos. Y también queremos aportar mucho en el tema de la conectividad, de entender que las tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta importante en este tiempo para construir igualdad y justicia social. Por eso hemos trabajado en la Ley de Santa Fe Conectada, en el desarrollo de un programa en materia educativa vinculada con los sectores más vulnerables. Creo que en la provincia fuimos pioneros en la construcción de una coalición electoral que llegó a un resultado positivo y el gobierno nacional nos acompañó. Creo también que la construcción de una coalición de gobierno, no solo electoral, ha tenido en este aspecto podríamos decir, un protagonismo mayor el gobierno nacional. Y siempre que se construye una coalición de gobierno, existe una sensación de que todos los sectores políticos del partido están representados. La provincia de Santa Fe, Rosario, es uno de los ejemplos en esta pandemia. Son los enclaves donde se registran en los últimos días menos cantidad de casos, incluso hubo días en que no se presentaron episodios de coronavirus. ¿A qué crees que responde a esto? ¿A una labor mancomunada entre el gobernador, los senadores, los intendentes? ¿Pensás que esto se está haciendo bien? ¿Pensás que falta algo? Bueno, creo que hay una enorme gestión de un ministro con volumen como es Parola. Creo que ha habido una enorme tarea de los intendentes y de las organizaciones sociales, incluido la Iglesia, para contener las dificultades desde el punto de vista social, pero creo que estamos en una etapa donde no vamos a tener que descuidar la economía. Y en ese aspecto creo que en gran parte de los 15.000 millones que el gobierno ha tomado como endeudamiento para resolver la crisis van a tener que ir destinados a créditos que muy probablemente tengan que ser llevados adelante a través de las agencias para el desarrollo, de las mutuales y cooperativas, y también que vamos a tener que rápidamente habilitar actividades que tienen un impacto social como la construcción. Rosario y el Gran Rosario tienen 2 millones de personas. Si la actividad económica disminuye en un 20%, vamos a tener que ayudar a 400.000 personas. Y es un tema del cual vamos a tener que ocuparnos. También la educación debe ser uno de los problemas a abordar a través de generar conectividad en los sectores más vulnerables. Bueno, en definitiva, vamos a tener que responder a las demandas de la sociedad tratando de generar respuestas en un futuro que no las tiene. ¿Cómo, en términos de futuro, Cachi, cómo observás vos lo que viene? Seguramente algunas cuestiones de la cuarentena se van a aflojar en las próximas horas, en los próximos días, pero ¿crees que esta situación de pandemia se va a extender en la agenda hasta bien entrado el 2021? ¿Y esto cómo deja la cuestión política? Porque ustedes, los peronistas, van a tener que armar rápidamente porque las elecciones van a estar a la vuelta de la esquina. Yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar en el futuro de la política sin analizar las consecuencias sociales,
políticas y económicas de esta pandemia. Y en ese marco, hace unos días atrás hicimos una reunión con José Ignacio de Mendiguren, con el Vasco de Mendiguren, que tuvo un enorme protagonismo a la hora de salir de la crisis del 2001, recordemos, el asalto a los supermercados, los bancos cerrados. Yo fui compañero de él en la Cámara de Diputados y siempre le preguntaba cuáles fueron los caminos que tomaron para salir de la crisis. Y el Vasco siempre repite, consenso y aportar mucho a la producción y al trabajo. Creo que por ahí pasa todo nuestro esfuerzo y debe pasar el esfuerzo de la política. ¿Cómo está la relación con Sergio Massa, Cachi, que te referencias en ese sector político, y cómo lo ves potencialmente a Massa como un líder interno de esta especie de frente peronista que se ha armado? ¿Y le ves chances de presidenciable a futuro? Bueno, con Sergio somos amigos, hace más de 10 años que transitamos el mismo camino en la política. Y bueno, sin ningún lugar a dudas que veo su capacidad, y por eso fui el primero que planteó la mesa Massa presidente, pero en estos días me ha hecho sentir orgulloso porque se ha puesto al frente colaborando con el presidente en la comunicación y en las actividades de la pandemia, ha sido un actor fundamental para la construcción de consensos y ha seguido mostrando que es un político moderno, estableciendo las sesiones de las comisiones y de la Cámara de Diputados a través de medios electrónicos. Pero como bien dice Sergio, no es momento para especular, es momento para respaldar al presidente que viene tomando las decisiones correctas en el tiempo oportuno. Y efectivamente, después que tengamos clara conciencia de las consecuencias sociales, económicas y políticas de esta pandemia, recién allí podremos hablar de política y de candidaturas. Gracias, Cachi Martínez, por haber estado en profundidad desde casa, en estas condiciones diferentes a como habitualmente se emite en profundidad, pero está saliendo muy bien, con la producción de Lisandro Marona, la escenografía de Silvina Bengolea. Pronto nos veremos. Gracias. Bueno, gracias a vos y a través tuyo a todos los hombres de la prensa que han sido fundamentales para poder sortear esta pandemia. Ahora en profundidad, tras el corte, viene la concejala de Iniciativa Popular, se llama Fernanda Gigliani. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Quédate en casa, 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 quédate en casa. Por si no lo entendiste, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. No es para siempre, pero es ahora. Por vos y por todos. Yo me quedo en casa. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Estamos con Fernanda Giuliani. ¿Cómo estás, Fernanda? Te saludo. Gracias por estar en profundidad desde casa. La primera pregunta que un poco también se le hacía a María Eugenia Smuck. ¿Cómo está actuando el Consejo en una crisis como esta sanitaria de pandemia, teniendo en cuenta que hay tantos bloques, que hay tantas referencias políticas distintas? ¿Se han podido poner de acuerdo en cómo llevar adelante esta lucha contra la pandemia? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Respecto a la heterogeneidad y a la fragmentación que tiene el Consejo Municipal, yo creo que eso es consecuencia directa del sistema electoral de boleta única que tiene la provincia de Santa Fe. Cada uno de los que accedemos en este caso a una banca en el Consejo Municipal, lo hacemos en representación de ese colectivo que nos acompañó con su voto en el marco de las primarias abiertas en el proceso electoral. Independientemente de que esta fragmentación me parece que no nos impide un trabajo legislativo colectivo. No es impedimento para la actividad legislativa cotidiana, y en el marco de la pandemia entiendo que hubo un acuerdo mayoritario, te diría, a nivel nacional, provincial y local, de que los legislativos deleguemos en los ejecutivos la conducción de la crisis de la pandemia del COVID-19. En ese marco, por supuesto que aportamos nuestra mirada, hacemos nuestros aportes, pero la última decisión la tienen los ejecutivos. Entiendo que es lo que el momento histórico nos reclama, es lo que hay que hacer, y entiendo también que quien pretenda salirse de ese lugar, es decir, intentar con cierta mezquindad política sacar tajada y demás, lo único que puede generar en este contexto es el rechazo por parte de la población. Pregunto, la nueva composición del Consejo Municipal parece haber dado lugar a alianzas impensadas antes de las elecciones. Por ejemplo, uno observa cercanía entre López Molina, Juntos por el Cambio, el intendente Hapkin, y también entre Hapkin y la Cámpora, la concejala de la Cámpora. Esto, incluso algún acercamiento a la hora de la votación con Ciudad Futura. ¿Ves esto como una modificación de las alianzas políticas en el Consejo? Y en ese caso, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con vos?
yo, Mauricio, no hablaría de alianzas, yo hablaría de acuerdos y coincidencias respecto de cómo se tiene que coordinar la tarea legislativa hacia dentro del Consejo Municipal, que eso es en definitiva lo que se discute cuando se discute la presidencia del Consejo. Cambió la realidad política nacional, la realidad provincial también y local, con lo cual te diría que es casi natural que también se modifiquen los acuerdos y coincidencias hacia dentro del Consejo Municipal respecto de la presidencia. Nosotros, particularmente por lo que me preguntás, si bien represento una fuerza política que tiene autonomía, nosotros formamos alianza con el peronismo y la realidad es que gran parte de la fuerza política del peronismo, al igual que nosotros, acompañamos la síntesis de esos acuerdos que se dio en la persona de María Eugenia Smuck, con la cual ya veníamos trabajando y generando una relación de confianza y de empatía a lo largo de estos últimos años. Como dato de color te tiro, me parece que a veces hay que prestar, esto se daba mucho por ahí en otras épocas del Consejo, más atención a esos acuerdos o alianzas muchas veces tácitas que se daban en la práctica en el ámbito del Consejo, que no eran alianzas que se expresaban públicamente, pero que sí te puedo asegurar tenían una incidencia muy fuerte hacia dentro de la actividad legislativa. Uno de los grandes problemas que trajo aparejado, no que trajo aparejado, que demostró que existe en Rosario la cuestión de la pandemia, es la cantidad de gente que no está bancarizada, que no tiene digitalizada sus cuentas, y ahí vos has presentado un proyecto interesante para que esto cambie, porque me parece que se han producido modificaciones con motivo de esta pandemia en el vínculo entre el usuario y su bancarización, que llegaron para quedarse. Sí, es un tema que trabajamos hace 4 años, que lo pudimos incluso aprobar como ordenanza en la ciudad de Rosario. Lamentablemente no existió la voluntad política de implementarlo. Creo que se subestimó este tema y que si uno se remonta a ese viernes fatídico donde quienes cobraban un beneficio social, su jubilación y su pensión, se agolparon masivamente a las entidades bancarias, bueno, creo que la pandemia puso en evidencia la nula inclusión digital, bancaria y financiera de los adultos mayores en particular, pero de los sectores de la economía popular en general. En ese marco solicitamos una reunión al intendente Pablo Hapkin, al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Nos llevamos el compromiso político de arrancar a trabajar la firma de un futuro convenio que, a partir de una vez terminada la crisis del COVID-19, nos permita arrancar en la implementación de este programa, que tiene que ver con cursos de formación, de incorporación de algunos conceptos básicos como la apertura de una cuenta en un banco, la utilización del home banking, la utilización de un cajero automático, pero que también, y esto hay que entenderlo, a gran parte de la población que carece de estos conocimientos, en la práctica les implica perder derechos. Tenemos una ventaja en la República Argentina, de que gran parte de la población está bancarizada, pero solamente el 20% utiliza tarjeta de débito o compra con tarjeta de débito. ¿Esto qué implica? Que bueno, que esos sectores pierden la posibilidad de cobrar la devolución del IVA. O en el caso de los adultos mayores, el famoso trámite de supervivencia, que es, bueno, apersonarse en la entidad bancaria para acreditar que están vivos. Bueno, ese trámite podría sustituirse con una sola compra con tarjeta de débito. En ese caso, me parece que hay que hacer un trabajo en territorio, que es un trabajo, te diría, casi artesanal, pero que hay que hacerlo, trabajando en red con las organizaciones de la sociedad civil, con los centros de jubilado, con las vecinales, con los clubes de barrio, con las escuelas, para intentar revertir los números que no son buenos en la República Argentina en cuanto a la inclusión bancaria y financiera de los sectores populares, y que creo que la clase política, más que indignarse como lo hizo ese día viernes, lo que tiene que hacer es trabajar, es generar las condiciones necesarias y las políticas públicas necesarias para revertir estos números que en la Argentina no son positivos.
2 preguntas. ¿Cómo evaluás la gestión Hapkin desde tu lugar de concejala y cómo evaluás la gestión del gobernador Perotti? Siempre se estila con hacer el análisis de los primeros 100 días de gobierno. Yo creo que tanto la situación heredada del macrismo, de una crisis económica muy profunda, que realmente te diría es el gran obstáculo e impedimento en los 3 niveles del Estado, y la irrupción de la pandemia del COVID-19 nos exime en algún punto de hacer esa valoración. Sí creo que hay un gran reconocimiento a los 3 ejecutivos de cómo se viene conduciendo la crisis del COVID-19, incluso tenemos un reconocimiento a nivel mundial en este sentido. Sí creo que, y en esto en el análisis político, Hapkin tuvo mejor suerte o corrió mejor suerte que Omar Perotti, porque tuvo la comprensión, tuvo una oposición racional que le otorgó las primeras herramientas que él requería para poder arrancar a gobernar. Y en el caso de la provincia, en cabeza de Miguel Lifchich, con una gran mezquindad política de poner palos en la rueda permanentemente, de recién a los 3 meses de asumido Omar Perotti intentar darle algunas herramientas para gobernar, que me parece por un lado que es primero una falta de respeto a la voluntad popular, que le había dicho que no al Frente Progresista para conducir los destinos de la provincia, y también una mirada pequeña de no comprender que esas herramientas no se le estaban negando a Omar Perotti, sino que esas herramientas que tenían que ver básicamente con obras y con servicios se le estaba negando a los santafesinos y santafesinos. Gracias, Fernanda Gigliani, por haber estado en profundidad. No, gracias a vos, Mauricio, por invitarme. Tras el corte, el último, se vienen las conclusiones de En Profundidad. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Hoy más que nunca, tu compromiso suma. Hasta el 4 de mayo tenés tiempo de adherirte a la moratoria provincial 2020. Ponete al día con tus impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Elegí tu plan de pago, contado o en 12, 24 o 36 cuotas y obtené una reducción de hasta el 70% en intereses y hasta el 80% en multas. Administración Provincial de Impuestos. Más info en www.santafe.gov.ar/API. Martín descubrió que lo hace muy feliz el olor de las tortas caseras, y el bazar de Susana tiene un montón de moldes. Mariano recordó lo bien que se sentía cuando hacía deportes. Hugo y su socia tienen todo para entrenar en casa. Lorena recordó que estaba bueno sentarse a leer sin importar el tiempo. Y la librería de Ricardo tiene más de 3.000 títulos. En estos tiempos descubrimos que las cosas que necesitamos están más cerca de lo que pensábamos. Presentamos Vidrieras en Red, la plataforma de comercio electrónico creada por la Municipalidad de Rosario junto al Banco Municipal. Miles de comercios habilitados de todos los rubros para comprar y vender sin costo y sin comisiones. Comprá en Rosario. Comprá en Vidrieras en Red. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Es tiempo de cuidarnos, cuidarlos, cuidarlas. Llamemos a abuelos y abuelas todos los días. Cuidemos a los que nos cuidan no yendo a una guardia si no es necesario. Tengamos gestos, llamadas, mensajes y palabras afectuosas con quienes están solos o solas. Consejos del Consejo Municipal de Rosario. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton.
Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial. Somos Grupo Oroño. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Y en profundidad desde casa vamos a... Ya terminamos el programa, se termina al final, pero le vamos a recomendar un libro. La semana pasada recomendamos La broma infinita de Foster Wallace, el mejor libro del mundo y de la historia. Y ahora les recomiendo, este que estoy leyendo es La tentación del fracaso. Son los diarios que escribió un autor peruano buenísimo, paralelo al boom latinoamericano, mucho mejor que los del boom latinoamericano. Se llama Julio Ramón Ribeiro. Yo se los recomiendo fervientemente. Con esto, señores, les estoy diciendo que se terminó el programa y que volvemos en 7 días. Muchas gracias.